Esta mañana el Banco Central dio a conocer el índice de política monetaria, el IPOM, donde se mantuvo la proyección de crecimiento para nuestro país y se recortó la cifra de inflación. Para hablar sobre este tema y otros, nos acompaña el economista de eConsult RS Capital, Gonzalo Sangüesa. Gonzalo, Pamela. Está bien. Perfecto. Gonzalo, el Banco Central en su informe de política monetaria dice que hay una diferenciación entre la economía chilena y la economía internacional. En ese sentido, ¿el mensaje que tú estás viendo es optimista, realista o pesimista? No, yo creo que el Banco Central plantea un escenario realista en términos de que reconoce el buen escenario de la economía chilena con un crecimiento entre 4 y 5 y más cercano al 5 probablemente es lo que él dice, pero que existen muchos riesgos de la economía internacional y que esos riesgos van a afectar la economía chilena. Por lo tanto, yo creo que es un escenario realista lo que plantea el Banco Central. Ahora, llamó la atención este recorte de la proyección de la inflación a diciembre a 2,7%. ¿Tú compartes esta previsión? Sí, en general el mercado y nosotros estamos en una inflación en torno a 2,5 para este año. O sea, hay mucho menos presión inflacionaria, producto de cuando la economía mundial se está desacelerando, hay menos presiones inflacionarias internacionales y eso se refleja también en la economía chilena. O sea, hemos tenido una caída importante, por ejemplo, en el precio del petróleo y eso va a tener un efecto sobre la inflación de este año y eso lo rescata el Banco Central. Además del petróleo, ¿hay otro factor que esté jugando ahí en esta baja de la inflación que estamos viendo? Sí, claro, porque uno dice, ¿por qué si el escenario internacional que ve el Banco Central es más negativo, los riesgos son a la baja, la inflación estaría bajo la meta del Banco Central, que es 3%, ¿por qué el Banco Central no anunció una baja tasa de interés? Y lo que pasa es que lo que está diciendo es que hay presiones internas que compensan la desaceleración de la inflación externa. Y las presiones internas tienen que ver con que la tasa de desempleo está muy baja y que la economía está trabajando a plena capacidad. Ahora ahí envía un mensaje también el Banco Central, justo ahora que se está hablando del reajuste al salario mínimo. Dice que la inflación que ellos están proyectando hacia fin de año considera aumentos salariales que estén acorde a la inflación proyectada y a la productividad. ¿Ese es como un mensajito para no pedir demasiado? Yo creo que puede ser leído como un mensaje subliminal del Banco Central, pero siempre los bancos centrales, ¿no es cierto?, lo que les gustaría es que los salarios vayan creciendo de acuerdo a la inflación meta que ellos tienen, que se reconozca su credibilidad en ese sentido y a la ganancia de productividad, de tal manera que no se generen presiones inflacionarias más allá de la meta que el propio Banco Central se está imponiendo. Así que un buen recuerdo antes de efectivamente de la negociación de los salarios mínimos. Y justamente en ese punto, ¿cuánto crees tú que sería lo recomendable para un salario mínimo? Sin que genere estas presiones indeseadas en la A ver, si economía. uno piensa que la ganancia productiva puede estar entre 2 y 3 puntos, por ejemplo, y más la inflación del 3%, o sea, un salario mínimo entre 5, de orden de 5% sería un salario mínimo, un reajuste del salario mínimo que es de equilibrio para la economía. Ahora, respecto a la tasa política monetaria que se mantendría en 5% en el corto plazo, ¿qué debemos entender con esto? ¿Es durante todo el año? Sí, yo creo que el mensaje es que durante todo el año, en la medida que el Banco Central lo que dice es que hay riesgo, y esos riesgos se podrían manifestar. En la medida que los riesgos no se manifiesten, el 5% se va a mantener durante todo el año. Obviamente, él plantea principalmente 3 escenarios de riesgo, ¿no es cierto? Uno, el colapso del sistema europeo. Si eso ocurre, obviamente la tasa de interés va a bajar rápidamente, como bajó en enero del 2009. Está el riesgo de desaceleración de Estados Unidos, está el riesgo de desaceleración de China. En la medida que los riesgos no se manifiestan, la tasa va a seguir en 5%. Si uno de esos riesgos se manifiesta, entonces lo que vamos a ver es tasa de interés probablemente más baja. Pero fue muy cuidadoso de no plantear la baja tasa de interés en este momento. Y es porque yo creo que está preocupado de las presiones inflacionarias internas, que tienen que ver principalmente con que la economía está trabajando a plena capacidad. No lo planteó, pero digamos, está el espacio, al menos desde el lado inflacionario, está el espacio para que el Banco Central actúe. No, absolutamente. O sea, esta vez el Banco Central lo pilla mucho mejor parado, ¿no es cierto?, que lo que fue el 2008. El 2008, cuando la economía mundial se vino abajo, la inflación en Chile era del orden de 10%. Entonces el Banco Central le costó reaccionar bajando la tasa de interés hasta enero. En cambio ahora lo pilla con una tasa de interés, una tasa de inflación que está bajo la meta del Banco Central y por lo tanto perfectamente podría bajar la tasa de interés sin mayores riesgos inflacionarios. Entonces hoy día estamos mejor preparados para el escenario de crisis internacional. Ahora, uno de los mensajes que manda bastante el Banco Central es decir, estamos listos para actuar. Si es necesario, estamos listos para hacerlo. ¿Cómo puede actuar? ¿Y por qué tiene que ser el Banco Central y quizás no la política monetaria? ¿O podrían ser los dos juntos que actúen en esta oportunidad? Sí, lo más sano es que el que primero reaccione sea el Banco Central. El Banco Central tiene 2 formas de reaccionar. Primero, inyectar liquidez al sistema financiero de tal manera que no haya ningún riesgo de corridas bancarias en Chile, producto de que la gente se asuste, por ejemplo. Digamos que pasa un colapso de un banco importante en España, por ejemplo, y la gente se contamina con eso y sale a retirar sus depósitos. Bueno, el Banco Central provee la liquidez suficiente para que el mercado esté tranquilo. Lo mismo puede ser con la liquidez en dólares. Si se llegan a cortar los flujos de dólares hacia Chile, el Banco Central puede proveer esa liquidez. Entonces el mercado nacional está tranquilo
de que los bancos están solventes y que si hay un problema de liquidez el Banco Central va a actuar. Y lo segundo es que si lo que empieza a pasar es una contracción del gasto en la economía, porque los consumidores se asustan y las empresas se asustan y reducen el gasto, el Banco Central ahí puede bajar rápidamente la tasa de interés y con eso estimular la demanda agregada. Entonces, la primera línea de defensa que tienen las economías hoy día son los bancos centrales, y el Banco Central tiene capacidad para actuar hoy día. ¿Y la política fiscal tiene espacio para actuar hoy día o está ajustado? Sin duda que la política fiscal tiene espacio para actuar, pero la política fiscal primero actúa más lento, y por lo tanto es la segunda línea de defensa. O sea, si la crisis realmente viene muy grande como vino, ¿no es cierto?, en septiembre del 2008, probablemente ahí ya se justifica que haya que empezar a bajar impuestos, aumentar gasto público, subsidio al empleo, pero yo diría que es la segunda línea de defensa que tiene la economía.